Buenos días, vamos a ponernos de pie. El 13 de mayo acoba la iría, bajo de los cielos la Virgen María. Todos. El 13 de mayo acoba la iría, bajo de los cielos la Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a encomendar en esta Eucaristía estas intenciones. Por las difuntas María del Carmen Brizuela, eso fue ayer. Por los difuntos de la familia Peralta Monegro y por los difuntos de la familia Sánchez Díaz, por los sacerdotes vivos y difuntos y por los misioneros. Vamos a encomendar a nuestra hermana Sandra Pierce, que está de nuevo en el hospital. Ofrecemos por todas las madres vivas y difuntas, que es nuestra oración de todo el mes de mayo. Quiero rezar también por el padre Oscar Méndez, que cumplía ayer 7 años de su muerte. Ayer, yo siempre lo recuerdo, pero ayer no recordé que era como el aniversario. Siempre a uno le gusta marcar algo especial para las personas más queridas, ¿verdad? Y el padre Francisco Naranjo, que fue el párroco que me presentó al seminario, que fue ordenado sacerdote un día como hoy. Hace años, en el 81, ¿no? Un día como hoy, Juan Pablo II, San Juan Pablo, sufrió aquel atentado de cuya liberación, porque la bala él atribuyó a la intercesión de la Virgen María. El día de la Virgen de las apariciones de Fátima, de la primera, que marcó para la historia del mundo una advertencia grande. El año 1917 comenzaba en Rusia lo que luego fue apropiándose de los países vecinos, la Unión Soviética, el famoso comunismo, marxismo, leninismo. Todo eso es igual. Ese que quieren imponer aquí y que está revoloteando por todo el mundo, en especial por América, toda América. Pidámosle al Señor que nos libre, pero nos libra a través nuestro. Si nosotros no estamos alertas, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no nos informamos, si le hacemos caso a la prensa mercenaria y prostituida que tenemos en un 90 por lo menos por ciento, ya nos ganaron. Así que hay que orando, a Dios rogando y con el mazo dando. La Virgen nos puede ayudar, la Virgen nos alertó en aquel momento. Esa petición de pedir por la consagración de Rusia al Sagrado Corazón de María era una advertencia de la caída de esa nación en las garras del mal, y cayó. No era católica en su mayoría y cayó. ¿Hubiera caído siendo católica? Seguramente que sí.
los hombres somos torpes para entender los mensajes de Dios. Hoy Jesucristo nos habla de irse y volver. Y eso le suena a los discípulos como unas palabras misteriosas. Eso está en el discurso sacerdotal de la última cena, poco antes de empezar lo que llamamos propiamente la oración sacerdotal de Jesús, donde le habla al Padre de los suyos que se quedan en el mundo. Pidámosle al Señor que sepamos entender los signos de los tiempos, pero sobre todo la luz que el Espíritu Santo nos da sobre ellos. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a la madre de tu Hijo, también Madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo:
que la sangre de ustedes caigan sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco no me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. En el Evangelio escuchamos cómo San Pablo sufre el rechazo de los judíos. Y en un momento dado decide públicamente que, escandalizado, esa señal, esa acción de rasgarse las vestiduras, es un testimonio público de escándalo. O sea, me han escandalizado con su rechazo.
y me voy a dedicar a predicarle a los paganos. Por supuesto que siguió de alguna manera, o de muchas, predicándoles también a los judíos. Pero ese método de llegar a un lugar e ir primero a la sinagoga y después que lo rechazaban ahí, entonces empezarle a predicar a los paganos, se acabó. Cuando él vaya a Roma, recordemos que la carta a los romanos es tan elaborada como un tratado teológico, lo escribió San Pablo anunciando su visita a la comunidad de Roma y tardó mucho en llegar allí. Y llegó en cadenas. La comunidad estaba formada originalmente de judíos convertidos, pero había ido creciendo con gentiles, o sea, personas que no eran del pueblo hebreo y que se habían ido convirtiendo, como ocurrió en todas partes y ya ocurría en grande. Pero seguía teniendo un marcado acento judío, pensando que la mentalidad de muchos de los que vivían en esos lugares era más abierta, pero también había grupos extremadamente cerrados, incapaces de mirar otro horizonte, de abrirse a la conversión. En los lugares donde hay más apertura, pues también viene la reacción contraria, y los que son conservadores lo son en extremo, incapaces de razonar muchas veces. Eso ocurre en la iglesia también. Corinto, que es un lugar a donde se dirige ahora y donde va a ser bien recibido, era una ciudad muy mundana, puerto de mar, todos los vicios estaban allí. Sin embargo, allí surgió una comunidad a fuerza de predicación, de cartas, de presencia del apóstol, de gracias del Espíritu, de dones, de carismas. Recordemos todo lo que nos da el apóstol en sus cartas a los corintios. Ese famoso himno a la caridad, la definición de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y sus miembros, somos nosotros, etc. O sea, son enseñanzas claves que surgieron precisamente como respuestas a problemas y a inquietudes de aquella comunidad muy inquieta, muy variada, muy rodeada de peligros para la santidad y sin embargo muy esforzada, en la que hubo de todo también, desde de miembros no totalmente convertidos, etc. O sea, un verdadero panorama de lo que la iglesia es en todas partes, sobre todo cuando tiene que crecer en medios hostiles. Y medios hostiles no quiere ser necesariamente o solamente una persecución abierta, un rechazo frontal, sino un ambiente muy mundano, donde Dios está ausente, donde al amor se le invoca, pero no juega ningún papel en las vidas de la mayoría de aquellos pueblos o de estos pueblos. Son más difíciles. Y San Pablo se enfrentó a todo eso con coraje y sobre todo con su principal divisa, su amor a Cristo. Jesucristo en la última cena, ya estamos en el capítulo 16 avanzado, todavía el 17 forma parte, es la oración sacerdotal propiamente, hasta el 18 no empieza irse al huerto de los olivos, etc. O sea, la pasión ya empezó en la cena, pero el otro movimiento, el apresamiento, todo eso, es en el 18, ¿no? Del 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos de distinta extensión, es la acción y la oración, las últimas recomendaciones de Jesús a los apóstoles en la última cena. Este texto de hoy está un poco antes de comenzar esa oración al Padre en la cual ya Él no le habla a los suyos, que simplemente lo ven orar y lo oyen, sino al Padre, de quien ha venido a dar testimonio, a quien ha venido como obediencia a entregarse a la muerte por nosotros. Les habla de la tristeza
les habla de la alegría que vendrá cuando Él vuelva. Él está hablando no en lenguas extrañas, le está diciendo, un poco simbólicamente, pero de una manera bastante clara, que Él va a morir y que va a resucitar. Dentro de un poco ya no me verán, pero un poco más y me volverán a ver. Entonces se llenarán de alegría. Esa tristeza desaparecerá y se convertirá en alegría. La vida de los cristianos, la Iglesia nos la muestra como una asociación a Cristo en su misterio de pasión, muerte y resurrección. El misterio pascual se desarrolla en nosotros si queremos ser fieles cada día, a cada instante, muriendo a nosotros mismos, al egoísmo, al pecado, a todo lo que no es de Dios, ¿no? Estamos inmersos en un mundo variado, donde abunda lo que no es de Dios. Bueno, está toda la creación que sí es de Dios, pero el mundo consciente de los hombres que rechaza a Dios en la práctica. Pero tenemos una gracia especial para ser sus testigos, para ser su luz. Tenemos al Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Por eso Jesús nos va a decir, les conviene que yo me vaya. O sea, la presencia suya, física, visible, no es posible todo el tiempo y es necesario que venga esa ausencia para que la presencia sea permanente y más profunda, total, asistida por el Espíritu Santo, que es el que nos enseñará, nos fortalecerá, pondrá palabras en nuestros labios, nos consolará, nos llenará de fervor y nos mostrará siempre que Jesucristo es el camino hacia el Padre. Oremos. Pidámosle al Señor que podamos responderle siempre con amor, con fervor, con generosidad a su llamada. Hoy que la Iglesia recuerda a Santa María, la Madre de Dios, en su aparición de Fátima, Señor, te pedimos que nos concedas todos los dones necesarios para ser fieles testigos y testigos generosos y decididos de tu amor en el mundo. Roguemos al Señor por la unidad de la Iglesia, que siempre sufre quebrantos en la infidelidad de sus hijos, muchas veces también de sus pastores, como ocurre ahora en Alemania, de una manera flagrante, para que podamos ser ese faro de luz, no propia, sino que viene de Dios, en todas las circunstancias, aún las de mayor confusión. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra nación y por todos los países de donde procedemos, que están en peligro tan grave de sufrir por la lejanía de Dios y por la confusión de sus pueblos, para que la luz de Cristo brille sobre todos y nos traiga unidad y paz verdaderas. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que defienden la vida, por las madres que están en peligro de desechar a sus hijos, alentadas o amenazadas por los que las rodean, por el miedo a la vida, para que tengan la fortaleza y la generosidad de descubrir que al concebirlos ya son madres y sigan a María en su entrega a la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que pueda seguir resurgiendo del miedo que nos ha traído esta epidemia, esta pandemia, y del miedo inducido que recibimos de los que debían instruirnos con la verdad y alentarnos para unidos fortalecernos en el bien común. Roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por todas nuestras madres vivas y difuntas a quienes encomendamos en este mes de mayo, roguemos al Señor.
por todos nosotros, para que tengamos la alegría de haber visto a Cristo resucitado y no dudemos en seguirlo a cada instante y vivamos solo para Él. Roguemos al Señor. Gracias, Señor, por todos los dones que nos das y porque siempre nos escuchas. Que estemos nosotros también atentos a tu palabra en cada instante de nuestras vidas. A ti que vives por los siglos de los siglos. Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos el consuelo a nuestro corazón. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentamos alegres, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de la bienaventurada siempre Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos y sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de ese pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los difuntos de la familia Peralta Monegro, y los difuntos de la familia Sánchez Díaz, los sacerdotes difuntos y misioneros, por todas nuestras madres difuntas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Oscar y Francisco, sacerdotes, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Voy hacia el camino y hacia Él me dirijo, en la senda bendita que representa el Hijo. Voy hacia el camino y hacia Él me dirijo, en la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy
Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias al Señor. Amor en vida, vives alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantos